Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo podcast dedicado a este canal de Melódica, bueno, de tutoriales para Melódica y de música en general, pero bueno, les doy la bienvenida a este segundo podcast, el primero que tuvimos, que se estrenó la semana pasada, tuvo bastantes visitas. Estoy muy agradecido por toda la gente que se atrevió a escuchar el podcast y le dio clic y nos escuchó un rato, pues para empezar a formar la comunidad que queremos formar aquí en el canal, para empezar a conocernos, para empezarles a contar mi historia sobre cómo empecé a tocar la melódica y también sobre todo para conocer la historia de cómo ustedes empezaron a tocar la melódica, de dónde la empezaron de dónde la vieron, dónde la conocieron, cuáles son las canciones que les gusta tocar todo el tiempo o más seguido, y cuáles son las canciones que se le han hecho hasta el momento más difíciles. Como les digo, el podcast tuvo bastantes visitas. Obviamente quisiera que tuviera más, pero con las que tiene yo estoy más que agradecido, y muchísimas gracias a todas las personas que también pasaron y comentaron el podcast. Así que antes de empezar con este segundo podcast, vamos a mandar unos saludos a todas aquellas personas que nos dejaron algún comentario y bueno, están al pendiente de lo que se hace en el canal. Saludos para Proyecto Tu Padre Producciones TM, Germán Romero, Connie Yáñez, Nick Daiichi, Duwan Milan y Leo T, que fueron las personas que nos estuvieron comentando y contando unas que otras cosillas sobre qué han hecho con su melódica y cómo la conocieron y qué canciones tocan y todo esto. Y también contestando la pregunta que les dejé también, digamos, de tarea en el podcast pasado, de cuál era el nombre que se le daba a una persona que tocaba la melódica. Por ahí hubo dos respuestas, solamente que una no sé qué pasó, no sé si YouTube me la borró o la persona que comentó la borró, pero bueno, a la persona que toca la melódica me comentaban que se le dice melodiquero, o esa es una de las respuestas que había, y la segunda era, que parece que me la dio Connie Yáñez, esqueletista. No, me la dio Leo T, le puso nada más ahí esqueletista. Bueno, yo no encontré ningún término específico para aquella persona que toca la melódica, así que les voy a dejar de tarea que me digan ustedes ¿qué nombre le pondrían a una persona que toca la melódica? Vamos a seguir con esta incógnita hasta el momento que la podamos contestar de una manera que a todos nos guste el nombre o que nos llame la atención y nos podamos denominar como un personaje que toca la melódica, ¿verdad? Y bueno, el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre 7 datos que no sabías o que poco conocías sobre la melódica. Así que sin más que decir, comencemos. Siete datos que no sabías o poco conocías sobre la melódica. Así que empecemos con el número 1, que sería el siguiente. La melódica es un instrumento de viento o de aliento que se denomina aerófono. Está dentro de, bueno, como ustedes lo han visto y como en el primer video que tengo, bueno, en el primer curso que tengo para principiantes, yo explico que la melódica es un instrumento de viento muy parecido a lo que es el acordeón, o también se llama el melodión, o ¿qué otro instrumento está? Hay uno que se llama, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la melódica? Mediante nuestro aliento, mediante el viento que nosotros soplamos a través del tubito o la lengüeta con la que tocamos, ¿no? ¿O cómo se llama? O la boquilla con la que tocamos, perdón. El viento pasa a través de la melódica del instrumento adentro, y dentro tiene unas casillitas donde vienen unas lengüetas de metal que van sonando conforme el viento va pasando sobre ellas, o a través de ellas, mejor dicho. El viento que soplamos entra a través de la melódica, pasa por todo el cuerpo, y en estas casillitas que son de metal se llaman voces. Hay unas lengüetitas que entre más chicas son, el sonido es más agudo, y entre más grandes son o más altas, por así decirlo, el sonido es un poquito más grave. Entonces, cuando nosotros soplamos, el sonido pasa a través de esas casillas y pasa sobre esas lengüetas y las hace vibrar, y eso es lo que hace sonar nuestra melódica. Y en ese mismo principio está basado los acordeones, los bandoneones, entre otros instrumentos, inclusive los saxofones y las trompetas. Son mediante este sonido como de lengüetitas, nada más que cada lengüeta tiene su forma distinta y cada instrumento pues tiene su manera distinta de ser tocado, aunque sean aerófonos de la misma manera, ¿no? Vamos con el siguiente dato que no conocías acerca de la melódica, y es que la melódica fue creada por la compañía Hohner
alrededor de la época de los años 50 y 60. Dentro de la historia que pude estar leyendo un poquito del instrumento, menciona que existen diferentes compañías que construyen melódicas. Sin embargo, por así decirlo, el instrumento que es el original, el que está originalmente patentado con el nombre de melódica, es el patentado por la compañía Hohner y está patentado dentro del y esta patente fue hecha pues por allá de los años 1950-1960. Por eso es que les comentaba en un principio que la melódica es un instrumento relativamente nuevo y muy poco conocido. Dirán ustedes, no es tan nuevo, es de 1950, pero tenemos en cuenta, por ejemplo, que el piano o la guitarra son instrumentos que ya rebasan los 100 años de haberse construido, si no es que los milenios de haberse construido. De hecho, por ahí, en un librito que tengo de flauta, mencionaba que existen flautas inclusive de la época de los egipcios o más atrás todavía. Entonces, pues la melódica, comparando haciendo estas comparativas de tiempo entre la época de los egipcios, por ejemplo, con la flauta, a 1950 o 1960, en esa década, pues estamos hablando de un instrumento relativamente joven, muy muy joven en comparación con estos otros. Vamos con el tercer dato que no conocía acerca de la melódica, y es que el nombre original del instrumento, como les decía, es melódica, pero también existen otros nombres como por ejemplo pianica, como por ejemplo escaleta. Por aquí tenía algunos otros. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Este dato número 3 se relaciona directamente con el siguiente. Que es el dato número 4, que dice: algunos nombres conocidos de la melódica son melodión, pianica, melody horn, orgamónica, mouth organ, piano horn, escaleta, entre otros. Cada uno de estos nombres fue inventado, digamos, por una compañía diferente. O sea, Suzuki, Yamaha, entre otras compañías que fueron copiando, por así decirlo, el mismo instrumento, solamente que dándole su nombre propio y para como que caracterizar el nombre de su marca. Vamos con el siguiente dato, que sería el número 5, que dice así, más o menos: existen melódicas de botones. Es decir, en lugar de teclas tienen botones de forma ovalada, aunque mantienen la misma configuración del teclado. Este es un dato muy importante porque en algunos comentarios que he tenido dentro del canal, en las clases para principiantes, me mencionan, por ejemplo, que ellos tienen una melódica o un instrumento que es muy parecido a la melódica, pero que en lugar de tener teclas, la configuración de teclas que ya conocemos nosotros, estos tienen botones. Y es cierto. Yo ya había visto este tipo de melódicas de botones. Eso los he visto sobre todo en videos de gente que vive en Japón y en escuelas japonesas, donde las melódicas, las que tienen son, supongo yo que es de la marca Suzuki o Yamaha, y que tienen la configuración de botones en lugar de teclas. Sin embargo, la configuración en la que están ordenadas las teclas, las notas dentro del instrumento, sigue siendo la misma del teclado que nosotros conocemos. Está ordenado, por ejemplo, en teclas blancas, ahí en lugar de teclas tiene botones blancos, y en teclas negras, ahí en lugar de teclas negras, pues tiene botones negros. Pero la configuración es muy similar. Sin embargo, hay otro instrumento, por ejemplo el acordeón, que la configuración que tiene de botones es muy distinta, y el orden de las notas, por ende, es muy distinta a la que existe, a la que tenemos nosotros con la melódica, porque ahí están ordenadas por cuartas o por terceras, no me acuerdo muy bien, me parece que es por cuartas. Por ejemplo, una hilera empieza en do, luego avanza el siguiente botón hacia abajo, avanza a do, re, mi, fa, a fa, que sería su cuarta directa, y luego de fa a la cuarta de fa, y así va ordenándose cada uno de los botones y cada una de las hileras. En el caso de nuestras melódicas que todos conocemos, o que por lo menos la gente que ve este canal, el orden que tenemos es el orden que tienen las teclas del piano. Entonces abajo tenemos teclas blancas y empezamos con la escala normal, la escala natural, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y arriba tenemos, las teclas negras, tenemos las alteraciones musicales que vamos a ocupar dependiendo de la escala que queramos tocar o de las alteraciones que le pongamos o le querramos poner a alguna melodía que estemos tocando. Vamos con el siguiente dato, que sería el dato número 6, que sería el siguiente. Existe un instrumento similar a la melódica de nombre acordina. Este es el que les comentaba hace ratito. Bueno, que les hice mención hace ratito.
Pero este instrumento no tiene botones parecidos a los de una melódica, sin embargo los botones que tiene son los botones de acordeón. Y es cierto, este instrumento llamado acordeón ya lo he visto. No he visto uno en vivo, así no lo he podido tocar ni siquiera palpar, pero sí lo conozco. Hace poquito estuve siguiendo un canal de acordeones donde estaban hablando acerca de este instrumento, y es básicamente en su función, en su forma es una melódica, solamente que en lugar de tener la configuración de teclado, como les decía, tiene una configuración de botones, pero aquí viene diferente a una melódica de botones. Como les comentaba, la melódica de botones mantiene el mismo orden de notas que tenemos con la melódica de teclas. Sin embargo, la acordina sí mantiene o sí tiene el orden de botones y de notas como las tendría un acordeón normal. Pero bueno, les comentaba, en el caso de la acordina tenemos el orden de las notas como un acordeón, pero con el funcionamiento de una melódica, en la cual mediante una boquilla le soplamos o le sopla el que toque ese instrumento, y puede fácilmente hacer funcionar las notas del acordeón tocando sin necesidad del fuelle, que es el que le da la capacidad de tocar las notas en el acordeón. Esta vez simplemente estamos utilizando el viento de nuestro aliento. Y esa sería la acordina, un instrumento muy interesante por si lo quieren por ahí buscar para que lo escuchen, para que lo vean. Lástima que no es tan baratito como una melódica, porque ese instrumento fácil te anda costando entre los $1,000-1,500, y casi siempre, o por lo menos por lo que escuché en el canal que estaba viendo, es un instrumento que tienes que mandar a hacer porque lo hacen como que a tu gusto, a tu medida y ese tipo de cosas. Pero bueno, es un instrumento interesante para que lo vayan conociendo. Vamos con el último dato de este podcast, que sería el siguiente. Este es un dato muy interesante porque mucha gente de repente se pierde con las melódicas y no sabe por qué. A lo mejor unas tienen 32 teclas, otras 35, otras 25, o por qué unas se llaman de cierta manera o de otra manera. Por ejemplo, las melódicas, según el séptimo dato que vamos a ver hoy, se clasifican de acuerdo al rango de notas musicales que manejan, al rango de voces. Esto es muy interesante de ver. Si ustedes quieren saber un poquito más, pueden buscar en cuestiones o videos de canto donde les puedan decir qué tipo de voz tienen, porque sabemos que las melódicas existen, por ejemplo, melódicas soprano de 32 teclas o 37 teclas, melódicas tenores, hasta me parece que nada más de 32 o de 25 menos, y melódicas contrabajo, y estas son las que tienen menos teclas. Entonces tenemos tres tipos de melódica en clasificación con las voces que manejan. La soprano, que son las más comunes que vamos a encontrar en el mercado musical. Las tenores, de las cuales solamente he visto una en mi vida y no he visto ninguna más. Y finalmente las contrabajo, que son las que pues yo diría que casi ni existen, aunque sí he visto solamente en un video allí en YouTube de un grupo que se llama, de unas personas que se llaman el Melodica Man, que supongo yo que si ustedes han visitado este canal, el mío, pues en algún momento habrán caído en algún video de ellos que se llama Melodica Man, en donde tocan la melódica normal y tienen por ahí una melódica contrabajo, que es con la que hacen los bajos de una de las canciones que están tocando. Esta clasificación de melódicas me parece muy interesante porque mediante entender esto vamos a ir aprendiendo más sobre la música, vamos a ir aprendiendo más sobre los sonidos que podemos realizar con los instrumentos musicales, en el caso de las melódicas. Y para mucha gente en este sentido podrían llegar a entender por qué la melódica se utiliza más para la realización de melodías que para la realización de acompañamientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de voces, sopranos, tenores y contrabajos, vamos a decir que los sopranos casi siempre son los encargados de realizar las melodías o los arreglos más grandes, o los arreglos más llamativos dentro de una pieza musical. Los tenores casi siempre son acompañamiento o armonización de la melodía. Esto no es necesariamente una regla escrita en piedra, sino todo cambia, todo se puede mover en música, pero es para ir entendiendo qué es lo que hacemos con cada una de las voces. Y finalmente los contrabajos también van haciendo armonías, pero digamos que van dando ese soporte que está por debajo para poder soportar toda la estructura de una canción. Y por lo general lo que tiene que ver con los contrabajos es una melodía, o son melodías que casi no notamos en una canción o una pieza musical, digamos, estándar, porque como les digo, hay de todo. Puede haber solos de melódicas sopranos, puede haber solos de melódicas tenores, puede haber solos de melódicas contrabajos, pero todo depende de la melodía que se va tocando. Sin embargo, al momento de dar yo esta explicación, pues trato de que entiendan dónde va más o menos, o en qué
o de qué forma se van utilizando cada una de las voces en la música, ¿sale? Y bueno, ahí llegamos al final de los 7 datos que casi no conocías acerca de la melódica. Díganme, ¿ustedes ya conocían alguno de estos datos? ¿O ustedes tienen más información sobre uno de estos datos que estuve dando? ¿Qué les interesó más? En el caso de las melódicas de diferentes teclas, por ejemplo, de teclas diferentes, como he escuchado que hay melódicas de 25 teclas, de 32 teclas, que la mía, y de 37 teclas. Esto tiene más que ver posiblemente con el propósito de la melódica, que sería una melódica mejor de uso escolar o una melódica de uso más profesional. Pero bueno, espero sus comentarios sobre todo lo que estuvimos leyendo en este podcast. Espero les haya gustado. Espero estemos más en contacto. Espero sus comentarios para leerlos. Cualquier duda, igualmente ahí estaremos en la cajita de comentarios para contestarlas. Y nos vemos la siguiente semana en otro nuevo podcast para la melódica. Y antes de seguir, les aviso que ya estoy preparando una nueva serie de tutoriales que va a salir en este mes. Solamente que todavía no sé qué día se va a estar estrenando, pero de este mes al menos van a salir otros 3 videos tutoriales para la melódica, y que serían parte del curso de avanzados. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero se hayan divertido un poco. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.